Tengo unas notas un poco a la pluma, un balbuceo diario de cómo afrontar este tema de que los psicoanalistas nos empecemos a interesar por la política, ¿no? Hay que situar la red, ¿no? La red ADIC consiste en una invitación al mundo analítico lacaniano a que los analistas participen en la reflexión política y elige como significante, como concepto, pero como significante, que sería la manera de hablar de los analistas, que anuda a la constitución de la red, la significante democracia. Esta red surge como respuesta y necesidad después de que los colegas de la Escuela de la Causa Freudiana tuvieron que movilizarse para denunciar los semblantes que la candidata Le Pen en Francia articulaba a modo de posverdad. Lacan, en otros tiempos, ya llamó a los nazis los enemigos de la humanidad. Y los analistas franceses pusieron al descubierto en sus fotos la vertiente xenófoba y racista que se ocultaba tras el discurso de Marine Le Pen, ¿no? La coyuntura fue interpretada como una coyuntura que auguraba un verdadero riesgo para la democracia, y esta coyuntura puso a los analistas en trabajo, ¿no? Entonces, está el llamamiento a nivel de la Asociación Mundial de Psicoanálisis para que todo el mundo reflexione sobre cómo los analistas podíamos incidir en la acción política. Se basa de entrada en la llamada un texto de Simone Weil, que es un texto del año 30 y está en internet, ¿no? 30 y tantos, que se llama Contra los partidos políticos. Esta filósofa plantea un concepto donde habla de la acción política como desideologizada, fuera de los partidos, llamando a un concepto que tiene que ver con la idea de la luz interior. Es un concepto difícil, que cada uno consiga su verdadera opinión, su propia opinión, más allá del discurso que impera en los movimientos políticos, ¿no? Entonces, un poco la propuesta que se hace a las redes psicoanalistas. En la red de psicoanálisis hay personas que están en Podemos, personas que están en PSOE, personas que, quiero decir, hay diferentes sensibilidades y adscripciones políticas. Entonces, una de las condiciones que se puso en un momento determinado fue para inscribirse en la red la falta de una adscripción clara a un partido político, no una militancia política. Entonces, estamos en un tiempo donde diversos movimientos de diferente cariz, lo que ahora llamamos los populismos, intentan ocupar los puestos de la democracia representativa. Así, el significante democracia, como reivindicación, como aspiración o como deseo, tiene que volver a ocupar un lugar de relevancia en estos tiempos de crisis de la política. A ver, ¿cómo se plantea esto en el discurso analítico? La democracia implica un afecto de duelo, no hay una totalidad. Los populismos llaman a una idea del todo. Todo el pueblo, toda la nación tienen una relación con el uno. La democracia, de alguna manera, nos parte, nos divide, la representación está repartida, nunca va a representar una totalidad donde todo el mundo se ponga a desfilar en relación a un... Entonces, esta es la cuestión con respecto a por qué defender la democracia. Defender la democracia implica defender lo múltiple frente a lo uno, implica defender la diferencia de opiniones, implica defender algo que está fragmentado y que como tal va a luchar contra la idea del uno totalitario o del uno populista o del uno nacionalista o del uno que de alguna manera aparece como respuesta en estos momentos de crisis, ¿no? Entonces, estamos en un tiempo donde diversos movimientos, esto ya lo he dicho, ¿no? Así, el significante democracia como reivindicación, como aspiración o como deseo, tiene que volver a ocupar un lugar de relevancia en estos tiempos de crisis de la política, en los que el discurso economicista neoliberal ha conseguido sustituir los valores del siglo XX, los ideales, por fórmulas económicas y científicas que se proponen como nuevo tratamiento de lo humano, de la humanidad. En la crisis actual de la democracia, los mercados han entrado de lleno en la gestión política de los pueblos, propugnando leyes, interviniendo en la Constitución española,
poniendo de manifiesto la pérdida de lugar del discurso político y sus representantes en la gestión del llamado bien común. Freud escribió El malestar en la cultura en 1930. Era un tiempo entre dos guerras que no deja de interrogar, ya que el posterior surgimiento del sintagma después de la Segunda Guerra Mundial, estado del bienestar, no deja de parecernos el envés frente al malestar en la cultura, el revés del texto de Freud. Así, la propuesta civilizadora posterior a la catástrofe humana, que fue la Segunda Guerra Mundial, parecía intentar velar el malestar subyacente en la civilización, que Freud delimitó con su concepto pulsión de muerte y que Lacan situará como el goce no metabolizado en el discurso, algo que insiste. Estado del bienestar para todos, junto con sus ideales del bien común, que actualmente ha desaparecido como propuesta central de la acción política. El discurso capitalista, la entrada de la lógica de los mercados en la política, ofrecen por el contrario la posibilidad de adquisición de un, entonces, digamos que aparece sobre la barra, reprimiendo la propuesta, la barra arriba ponemos estado de bienestar, abajo malestar en la cultura, bienestar, malestar, ¿no? Entonces el discurso capitalista, con la entrada de la lógica de los mercados, ofrece por el contrario la posibilidad de adquisición de un objeto propio particular, autoerótico, que permitiría prescindir del lazo social, de la idea de lo común, ¿no? Nos encontramos, desde mi punto de vista, ante una nueva oposición que podríamos situar en la política bien común por un lado o lo propio por el otro, como algo opuesto. Posición que divide el significante con el goce, y intentar lidiar con el goce pulsional que insiste, con esa pulsión de muerte que insiste, supone para los psicoanalistas un deber ético que nos obliga a adentrarnos en el terreno político. Entonces, ¿por qué el psicoanálisis tiene que interesarse en la política? ¿Por qué democracia? El psicoanálisis es una práctica del vínculo por la palabra, es por lo tanto una práctica del vínculo social. Se interroga por los significantes que definen, mandan y organizan un discurso, ya sea un discurso subjetivo, ya sea el discurso del otro social. Así que si seguimos un texto que aparece en el blog que os recomiendo, de Gil Caroz, esto es un nuevo tipo de clínica, la clínica de la civilización. Por esto, por esta propuesta, vamos a intentar pensar este nuevo tipo de clínica. Se ha constituido la red Zalagón, ¿no? Para invitarnos a interrogar los significantes de la época que se articulan en el discurso político y su implicación en los actuales momentos, para desvelar aquello que no funciona y hacer valer el uso de la palabra como el más propio y lo más común del acontecer humano. Entonces os presento a Alberto, que nos va a tomar estos dos significantes, legalidad, legitimidad, y va a decirnos lo que quiera. Gracias. Sí. Bueno, el planteamiento, tal como he pensado, ¿no?, de plantear el asunto es, yo me preguntaba con respecto a lo que me hablasteis de venir y participar, ¿no?, con vosotros y pues ver, yo quería desde la perspectiva de la filosofía, que es lo que, ¿no?, el papel, digamos, que se me adjudica en este caso, es, primero habría que decir que la filosofía nunca debería, al menos no debe salir del terreno del planteamiento, del cuestionamiento, de la interrogación, ¿no? Entonces, no vamos a plantear, no voy a intentar plantear ninguna solución de nada, ¿no? Lo que se trataría es, digamos, de replantear, de ver de dónde viene el problema, ¿no? Has hablado de la crisis, es decir, bueno, hasta qué punto podemos decir que realmente la hay. Ese sería el punto de partida, lo damos por supuesto. ¿Pero por qué lo damos por supuesto? Creo que ese sería casi lo primero que tendríamos que pensar. Entonces he estado intentando ver, no de una forma historicista, pero sí de alguna manera un poco hacer un intento de deconstrucción de los conceptos que nos interesan, ¿no? Para ver por qué podemos pensar ahora que hay un desfase entre la legalidad y la legitimidad de la ley. Ese sería un poco el objetivo de este replanteamiento, ¿no? Entonces, lo que sí parece claro, creo yo, es que el conflicto entre esos dos conceptos empezaría en la modernidad. O incluso podríamos decir que la modernidad se caracterizaría por el conflicto entre esos dos conceptos, que no es lo mismo, pero es igual, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre antes de ese momento, digamos, en el que podríamos plantear como conflicto y que entonces vamos a denominar modernidad? Esa época premoderna, por no ponerle una fecha, pero diríamos que es un momento que podríamos definir ese momento anterior, esa época anterior, ¿no? Diríamos a la modernidad como un tiempo en el que conceptos como el derecho, la moral y la política, y unido a ello la idea de justicia, formarían una unidad. Entonces, esa unidad tenía una fundamentación, estaba fundamentada, diríamos, en la tradición. Con lo cual, el individuo que podía ejercer, que disfrutaba, diríamos, de esa legitimidad para poder elaborar su discurso, digamos, uniendo esos cuatro conceptos, ¿no? Precisamente se caracteriza por la división entre el derecho sagrado y el derecho natural, o el derecho profano, mejor dicho, ¿no? Entonces, diríamos que el príncipe es quien puede legislar y juzgar, pero él va a legislar y juzgar en el terreno del derecho profano, es decir, él va a dictar la ley, a hacerla cumplir y a juzgar. Entonces la aplicación del derecho viene por parte de su criterio de ley y su criterio, diríamos, de político o ético, ¿no? Pero ¿qué es lo que le fundamenta a él? ¿Qué es lo que le legitima a él para poder ejercer ese planteamiento, ¿no?, del derecho profano, precisamente el derecho sagrado? Es decir, él, ese individuo, ese príncipe, va a poder ejercer esa unificación de las cuatro cosas porque él viene investido ya de una legitimidad que el resto de las personas van a asumir como tal. Ese sería el planteamiento, digamos, antiguo, anterior, ¿no? Y a su vez esa legitimación vendría basada por la tradición, ¿no? Una tradición que ya sería de origen religioso, antropológico, etc. Dependería de que analizásemos cada cultura o cada lugar, pero eso no nos viene al caso. Yo creo que nos iríamos lejos, podríamos dejarlo planteado de esa manera, ¿no? Entonces, el derecho sagrado es lo que legitima al príncipe para a su vez ejercer el derecho de lo privado. En un momento determinado se rompe esa dualidad, ¿no? El derecho sagrado se va a poner en tela de juicio. O sea, ese príncipe ya no viene avalado, diríamos, por la divinidad, ¿no?, como podría ser en el caso que hablábamos de una monarquía, sino que él va a intentar transformar ese derecho natural, ese derecho de origen divino, natural divino, diríamos así, va a intentar transformarlo en derecho positivo. Pero ese derecho positivo, para que sea tal, necesariamente necesita la separación de los poderes, porque no tiene, como decíamos, una legitimidad anterior, ¿no? Precisamente, pero claro, lo que va a ocurrir con la mayor parte de los conceptos es que precisamente tienen un origen sagrado o una legitimidad sagrada en el momento en que se pierde esa sacralidad al ir transformándose hacia el terreno privado. Casi todos los casos veremos que el concepto mismo se va como a deslizar por debajo del lenguaje, pero va a seguir gozando de alguna manera diríamos metafísica, ¿no?, que no teológica en ese caso, pero sí va a tener un poco las mismas atribuciones, ¿no? Entonces ese derecho positivo, como estábamos hablando, que va a partir, diríamos, de la separación de poderes, precisamente, como estaba diciendo, por la ruptura de la dualidad entre el derecho sagrado y el derecho privado, va a intentar, como decíamos, positivar ese derecho. De manera que la ley deberá preceder a la justicia. Esa es como una necesidad, digamos, que va a tener ese príncipe para poder buscar de alguna forma su legitimación. Pero ahí es donde empezaríamos con el problema. Yo creo que ahí es donde entra, donde se plantea por primera vez el problema que ahora nos ocupa, ¿no? Es decir, si la ley precede a la justicia, es una ley que no viene avalada precisamente por una idea de justicia que a su vez estaría mezclada con la moral y con la divinidad, etc., sino que la ley empieza, digamos, de cero, con lo cual empieza en la voluntad del príncipe. Pero claro, si esa voluntad puede cambiar, si es una voluntad inestable, en el sentido de que depende
de circunstancias, depende de la voluntad suya o de como decíamos, pues de sus intereses, de la conveniencia del lugar, en fin, está sometida a criterios que son discutibles, que son cuestionables en cualquier caso, todo lo que se derive de ahí también va a ser. De manera que la idea de derecho y la idea de justicia, precisamente, que se van a desprender de la ley, van a ser también inestables y por lo tanto cambiables y por lo tanto van a carecer de legitimidad. Entonces, eso lo que pone en duda es la posibilidad de que esa separación de poderes pueda ser real. ¿Cómo podemos separar una cosa de la otra? Si una se va a desprender necesariamente de la otra, ¿no? La única manera de mantener precariamente esa separación de poderes sería pensar que la legitimidad, diríamos, de la justicia no se trata de que se transforme o adquiera la forma de un juicio particular para cada caso, sino de constituir una especie de normativa jurídica, ¿no? Pero a su vez esa normativa jurídica seguiríamos poniéndola en duda si no le buscásemos una fundamentación anterior, y esa fundamentación volvería a estar de nuevo basada en una moral que viene de la tradición. Entonces la cosa se vuelve circular, ¿entendéis? La idea de que de la ley se va a desprender la justicia, pero al mismo tiempo la justicia necesita un fundamento que va a sujetar la ley, porque si no esa ley también va a ser discutible, con lo cual el príncipe carecería totalmente de legitimidad, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos mantener esa separación de poderes? Eso es la base de nuestra democracia parlamentaria. Con esto quiero llegar, ahora sigo con este discurso, pero primero voy a retroceder un momento, porque lo que quiero plantear esta tarde es un poco esta línea, diríamos, de reconstrucción, vamos a decir, de la historia, para replantear los conceptos fundamentales, pero luego lo que quiero verdaderamente es plantear dos ideas de Foucault que me parece que sí que pueden ser de cierta utilidad. No, como decíamos, de llegar a ninguna conclusión, pero sí, creo yo, de replantear todo este asunto. Entonces, luego voy a ellas, pero digo como el hilo que pienso llevar, ¿no? Y a su vez, si nos da tiempo y queréis, podríamos intentar ver de dónde vienen esas propuestas que va a hacer Foucault, que a su vez vendrían desde un hilo que podríamos situar desde Nietzsche, pasando por Bataille hasta Foucault, ¿no? Entonces ese hilo sería paralelo, diríamos, al hilo que ahora estoy llevando, ¿no? No sé si... Yo espero no perderme yo en el mismo discurso, pero si vosotros lo veis, recapitulamos y vuelvo a donde ahora, ¿no? Porque es complejo, la verdad es que todo esto es bastante complejo. Y resumirlo todo así en tan condensado, pues no es muy sencillo, ¿no? Pero bueno, estábamos con que sí es posible la separación, ¿no? Entonces, el fracaso, diríamos, del planteamiento del derecho positivo va a hacer que, avanzando la modernidad, vamos a llegar a la idea de replantear ese derecho natural, pero ya no como un derecho natural divino, sino como un derecho natural racional. Digamos que estaríamos en la época de la Ilustración, más o menos, ¿no? Se plantea la necesidad o la posibilidad, al menos, de fundamentar en la razón el derecho. Por un lado, todos conocemos el planteamiento de Hobbes, ¿no? Bueno, pues vamos a decir el contrato, la idea del contrato, ¿no? Nos ponemos de acuerdo, llegamos a un contrato y lo que decidamos va a ser lo que va a fundamentar, ¿no? Tanto la ley como el derecho, como su aplicación en la justicia, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto la razón puede hacer eso, ¿no? Dice, hay dos posibilidades opuestas, diríamos, la de Hobbes, como decíamos, en la que dice, no, vamos a dejar la moral aparte, solo tenemos la posibilidad del contrato tal cual, ¿no? Y gracias al lenguaje, la posibilidad humana, y por eso es un planteamiento racional, de derecho racional, porque tenemos la posibilidad de comunicarnos y por lo tanto de poder ceder y por lo tanto de ponernos de acuerdo en que vamos a ceder todos para poder tener un solo poder que nos pueda dirigir o ordenar a todos, ¿no? La otra posibilidad, que es la que vamos a decir que ha prosperado más, ¿no? Que la que nos llevaría hasta Habermas, que es a donde quiero llegar, sería el planteamiento de Kant,
Entonces, como sabéis, ¿no? Pues Kant lo que hace es plantear que podemos realmente llegar a una posición moral que esté basada exclusivamente en la razón. Claro, eso supone una confianza tremenda en la razón propia de aquella época, ¿no? Claro, lo interesante de Kant es que él cree que la razón, aunque sea un asunto subjetivo, sí es universalizable. Precisamente, claro, él llega, después de su crítica de razón práctica, pura, todo lo que ya sabéis, lo que llega es a la idea de que efectivamente lo que necesita la edad, lo que él llamaba la madurez, ¿no? La época en la que la época adulta, diríamos, de la humanidad, ¿no? En la que uno puede soltarse de la mano de la tradición y no comportarse como un niño, sino que la humanidad adquiere esa mayoría de edad en la que su único fundamento para la moral y por lo tanto para todo este conjunto de conceptos que hablamos sería precisamente la razón. Pero supondría que esa razón podría ser utilizada de una forma, como digo, subjetiva pero universalizable. Es decir, él procura que procura no darle un estatuto de objetividad, pero sí de universalidad. Precisamente porque es lo que caracteriza al ser humano, ¿no? El ser humano, como en su naturaleza, estaría en la racionalidad, es lo que precisamente lo define como en su naturaleza, a diferencia de otros seres, ¿no? Entonces, en ese algo común que todos los seres humanos tenemos, podríamos precisamente buscar ese fundamento común, ¿no? Y para eso él considera que hay una manera verdaderamente, vamos a decir, adecuada, ¿no? De utilizar la razón. De manera que dos opiniones, una es la acertada y la otra no, en la medida en que una utiliza bien la razón y la otra es producto de un error, diríamos, del funcionamiento de la razón, con lo cual podríamos llegar a un acuerdo basándonos solo en la razón, en el buen uso, diríamos, de la razón, ¿no? Para eso se remite a su no, eso es Descartes, ¿no? No, Kant está con su imperativo categórico, ¿no? El imperativo categórico, que como ya sabéis es una reformulación, ¿no? De un planteamiento más o menos anterior, pero lo que procura es vaciarlo de contenido. Esa es su intención, ¿no? Ya que, o sea, una moral que no esté sujeta a un contenido previo. Diríamos que sería más un ethos, un planteamiento, digamos, ético, en el que la moral no tiene un contenido concreto, sino que va a estar basado en esa racionalidad y eso es lo que le va a dar la autonomía, ¿no? Es un poco resumiendo mucho la idea de Kant. Pero ese imperativo categórico que decíamos de la moral, ¿no? Que sería, como sabéis, pues aquello de que actúa de tal manera que tú desearías que aquello se convirtiera en una ley universal, ¿no? Entonces vamos a partir de una voluntad del individuo y no tanto de una voluntad y de un uso, porque él decía aquella frase célebre de Sapere-Aude, ¿no? De que hay que atreverse a pensar, ¿no? Y ese atreverse supone atreverse de verdad y poder utilizarlo de una forma adecuada, ¿no? Porque él cree en esa posibilidad de forma adecuada del pensamiento y por lo tanto de la fundamentación, ¿no? De la moral. Y esa fundamentación de la moral nos podría llevar a una fundamentación de la justicia y por lo tanto de la ley, ¿no? Ese sería un poco el planteamiento de Kant. El imperativo categórico lo que tendría de interesante para él y para la época posterior de fundamentación, como digo, de todo este asunto de la Ilustración, sería precisamente que es incondicional, es decir, no está sujeto a las condiciones a las que se veía sujeto el príncipe, que como veíamos el principio de la modernidad, ¿no? En esa separación, lo que hablábamos antes, ¿no? Esto podría ser un planteamiento incondicional, que es lo que se trata de buscar, algo que no sea cuestionable, ¿no? Porque no depende de cosas. Pero claro, conforme avanza el tiempo, lo que sí se ve es que, como decías tú antes, en una sociedad capitalista en la que ya estaríamos ahora en el siglo XIX, vamos a decir, ¿no? En un tipo de sociedad capitalista que está basada precisamente en la ley, en el mercado, ¿no? Lo que más caracterizará al mercado es precisamente el conflicto de intereses. Es decir, que a uno puede interesarle, al otro no le conviene, por otro no. Entonces eso hace que sea muy difícil fundamentar en la razón una norma jurídica, sino que habría que intentar ver cómo se podría aplicar eso a cada caso.
Pero claro, no podemos construir una ley para cada caso. Estamos intentando fundamentar una ley general, no un derecho, diríamos, general, aplicable luego a cada caso. Entonces esto podríamos desde nuestra perspectiva actual, podríamos decir, vamos, un fracaso, ¿no? El asunto no ha funcionado, ¿no? Pero entonces el otro intento posterior, pero de alguna manera ligado, como vemos, a esta racionalidad, sería la construcción del Estado de Derecho. Es decir, vamos a fundamentar el asunto en el Estado de Derecho, es decir, en una asamblea legislativa. La idea de la asamblea es la que va a dictar, a construir las normas jurídicas. Pero claro, ya vendríamos con el problema de quién forma esa asamblea, cómo podemos hacer que esa asamblea, ese grupo de personas consigan ponerse de acuerdo ya no por el contrato, sino por una utilización de la razón, que pueda ser incondicional, que pueda ser universalizable, aunque subjetiva, ¿no? Diríamos una intersubjetividad que sea lo más próxima posible a la objetividad sin querer plantearla, ¿no? Porque estaríamos dentro del terreno ese de la moral autónoma y por lo tanto no puede ser objetiva, ¿no? Entonces, de nuevo encontramos que esa asamblea, necesariamente para construir un Estado de Derecho que fuese verdaderamente de derecho, necesitaríamos de nuevo separar los poderes. No podríamos conseguir ese Estado de Derecho si de nuevo estuviese todo metido otra vez en un conjunto diferenciado. Necesitamos que la asamblea sea la que legisle y la que a su vez de la cual se desprendan esas leyes que querríamos, o ese marco jurídico, esa normativa, diríamos, de derecho, ¿no? Que no sea, que pueda aunar los casos concretos. Y ahí es donde llegaríamos ya hacia nuestra época, diríamos, de la segunda mitad del siglo XX, en el que se busca esa universalidad y la racionalidad. Pero, como dirá Habermas, que es a lo que yo quería llegar, Habermas, como sabéis, era un filósofo alemán, descendiente más o menos de la Escuela de Frankfurt, o sea, tiene un origen, diríamos, alemán en el sentido de que lo social estaría por encima del individuo, y vamos a decir que ese es su marco general de pensamiento, pero él va a defender siempre la idea de la comunicación. O sea, él va a basarse realmente en un planteamiento kantiano, aunque él no lo plantee de esa manera, ¿no? Más bien, él iría a fundamentarse en Hegel, más que en Kant, pero de alguna manera mantiene esa ilusión, esa fe, diríamos, en la racionalidad. Entonces, él lo que cree es que la racionalidad no puede basarse como planteaba Kant, sino que deberíamos plantearla de una forma procedimental, que dice él, ¿no? Lo que nos importa es el procedimiento, no tanto el contenido. Entonces, lo que quiere es buscar una racionalidad procedimental, ¿no? De manera que es la racionalidad basada, como digo, en esta racionalidad procedimental, es lo que nos va a dar una racionalidad del derecho, una cierta imparcialidad, precisamente porque lo que busca es el procedimiento y no el contenido, ¿no? Entonces, vemos que de alguna forma es una fe en la legalidad, ¿no? También en la racionalidad. Entonces él dirá, bueno, la fundamentación del derecho positivo, de nuevo estamos con el derecho positivo, ¿no? Que sí que va a fundamentar el Estado de Derecho, pero es un derecho positivo en la medida que ni es un derecho natural, ni es un derecho divino, no es algo que podamos realizar, sino que tiene que ser positivado en el sentido de que va a ser explicitado, tiene que ser, poder ser escrito, vamos a decir, ¿no? Pero claro, ese sistema, digamos, de derecho positivo que va a ser producto de esa asamblea, debe ser, según él, según Habermas, va a ser el centro que va a motivar la reflexión entre la asamblea, debe motivar la reflexión, y la reflexión es la que va a motivar la moral, o va a producir la moral, ¿no? Y la moral es la que va a poder regular el asunto jurídico. Entonces, en definitiva, lo que plantea Habermas es la unión entre la moral y el derecho. Diríamos que es un planteamiento optimista, pero verdaderamente, como ya sabemos, Habermas estuvo en esa época, en los años 80, él estuvo precisamente dando discursos en casi todos los parlamentos europeos, y él fue quien verdaderamente dio un fundamento teórico
a lo que entenderíamos desde entonces como democracia social o socialdemocracia, ¿no? Por democracia, un planteamiento socialdemocrático, ¿no? Entonces, todo este planteamiento nuestro de la socialdemocracia, que ya no le vamos a dar un carácter más tendente hacia lo social o tendente hacia lo liberal, o cosas más o menos contrapuestas, pero ambas se fundamentarían en esa idea de la comunicación, ¿no? De la racionalidad procedimental y, por lo tanto, de lo que llama él la acción comunicativa. Es decir, ponerse de acuerdo, de alguna manera, ponerse de acuerdo de una forma reflexiva, de forma que él cree, ¿no? Que puede haber, que tiene que haber una permeabilidad entre el derecho y la moral. ¿Pero qué moral? ¿No? Eso es lo que, ¿no? Volveríamos otra vez a plantear. Bueno, pero esto no termina de funcionar, queda muy bien, ¿no? Como planteamiento es como muy limpio y muy bonito, pero verdaderamente ahí es donde nos encontramos con nuestro problema de la legitimidad, porque hasta qué punto la Asamblea tiene esa legitimidad, hasta qué punto esa moral, como él dice, que es permeable, ¿no? Que flota, dice él, eso es la moral sobre el derecho, ¿no? Y al mismo tiempo es el derecho el que emerge por entre se filtra por entre la moral, ¿no? Que flota. Entonces hay ahí una especie de mezcla muy bonita, pero que nosotros somos los que pensamos que no termina de funcionar. ¿O sí? Eso es lo que deberíamos pensar primero, ¿no? Porque eso es que decía al principio, partimos de que está en crisis. Bueno, a lo mejor para todos nosotros sí, pero también tendríamos que considerar que hay gente a la que no le parece que haya ninguna crisis, porque es la única fundamentación posible y por lo tanto no podemos plantear más. Bueno, hemos tenido el 15M, ¿no? Quiero decir que porque más que nada porque introduces el concepto de la moral. Si estamos hablando de la legitimidad de los representantes políticos sobre la base de que se espera de ellos que se articule la legalidad con la moral, en la corrupción generalizada no parece que haya sido que Habermas haya tenido mucho éxito en sus discursos parlamentarios, ¿no? No, pero siempre te cabe la idea de decir si está bien planteado el asunto o no lo hemos puesto bien en la práctica, porque eso al final lo podemos decir de cualquier forma. La cuestión es que la sociedad hace síntomas. Entonces, yo creo que sí que estamos más o menos de acuerdo en que el asunto no ha terminado de funcionar, al menos tal como él esperaba con el optimismo que lo plantea, ¿no? Claro, Kant, lo que vas diciendo, eso, olvidan algo, ¿no? Que tiene que ver con los síntomas. El síntoma de la corrupción, el síntoma del independentismo, la sociedad, como los objetos hacen síntomas, ¿no? Entonces se propone un discurso realmente un poco que intenta innovar todo, pero aparece el síntoma, ¿no? Ver cómo hacemos cosas. Ya. Bueno, pues esto sería un poco el planteamiento que desde el origen del entiendo yo por el conflicto entre una cosa y la otra y cómo lleva a un planteamiento optimista que sería en el que se basa nuestro sistema político europeo, ¿no? Pero dado que llegamos todos al acuerdo, parece ser en general, de que aquello no termina de funcionar, ¿no? Porque hay síntomas, como tú dices, de que aquello no tal. Entonces quería plantearos dos ideas de Foucault, que me parece que son muy interesantes, o al menos creo que pueden hacernos pensar las cosas de otra manera, ¿no? Y sería, no sé si conocéis ya estos conceptos, si no, pues pasaríamos directamente a comentarlos de todos, pero si no, os hago un pequeño resumen de qué tratan. Sería la idea de la epimeleia, ¿no? Y la idea de la parexia. ¿Conocéis estas dos ideas? El último Foucault, que llaman los Foucaultianos. Yo no me declaro Foucault, pero bueno, es verdad que Foucault cambia mucho desde sus primeras obras hasta las últimas, ¿no? Entonces a mí, precisamente, en particular, lo que más interesante me parece es justo el último que escribió, porque no deja de ser estar basado en todo lo anterior, o sea, no despreciaba lo anterior, claro, pero viéndola como conjunto, lo último que planteó, y además yo creo que lo planteó justo, como sabéis, en las conferencias que dio en el Colegio de Francia los últimos meses, el último año antes de morir, ¿no? Entonces él sabía que estaba enfermo, sabía que iba a morir y estuvo dando estas charlas. Por eso creo que es muy, muy interesante, ¿no? El planteamiento, porque él es casi como una especie de testamento, ¿no? De su última reflexión sobre todo lo que había escrito, sobre todo lo que
que él podía conocer en ese momento, y entonces introdujo esas dos ideas, ¿no? Como sabéis, en su afán de constructivo, que él llamaba arqueológico, por diferenciarlo de lo genealógico, que en realidad es bastante parecido, pero bueno, él quería llamarlo arqueología, ¿no? del saber, de la existencia. Entonces, la idea de la epimeleia yo creo que puede tener, pienso, un cierto interés para nosotros, en cuanto a que, sabéis, la epimeleia es la forma en la que escriben los griegos la idea del cuidado, ¿no? Cuidado de sí, el cuidado de uno mismo. Entonces, esto vendría, en realidad, él lo plantea, vendría de Sócrates, aquello del oráculo de Delfos, ¿no? La máxima aquella de conocerte a ti mismo, que nosotros hemos estudiado siempre en el bachiller y todo esto, ¿no? Pero ese cuidado, ese conocimiento, ahí he discutido yo en el cuerpo, por vía de fútbol, claro, pero lo que quiero plantear es esa diferencia entre el conocerte a ti mismo y el cuidarte a ti mismo, ¿no? Creo que es fundamental esa diferencia, porque en un principio lo que planteaba en el lenguaje griego de epimeleia es lo que deberíamos entenderlo, traducirlo como cuidado, mirada, vigilancia, diríamos, de uno mismo. Entonces, el conocimiento de uno, claro que formaría parte de ese cuidado, pero no lo completa ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, digamos que el cuidado es algo más amplio que el conocimiento. Es interesante, y no nos vamos a liar más con ello, pero es interesante, o al menos hacer notar, que en la evolución del pensamiento filosófico, del pensamiento en general, nuestro occidental, se ha ido centrando cada vez más en el asunto del conocimiento, ¿no? Porque, precisamente, o al menos la explicación que nos da Foucault de ello, es porque el cuidado de sí tenía unas connotaciones que en un momento determinado adquirieron un sentido negativo. Es decir, se podría pensar el cuidado de uno, la atención de uno, la vigilancia de uno mismo, la ocupación del sí mismo como un planteamiento egoísta que iría en contra del cuidado de los demás. Y por eso se fue centrando cada vez más en el asunto del conocimiento como algo racional que nos llevaría vía directa al cristianismo hasta Descartes, que decías tú antes, ¿no? Entonces, sí, el planteamiento cartesiano vendría a ser la constatación del conocimiento de sí, descartando, Descartes queda un poco coincidido, pero queda dejando fuera el asunto del cuidado, que no es el conocimiento racional de uno mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha quedado fuera en ese proceso de racionalización? Eso es lo que nos interesaría saber. Foucault se atreve a llamarlo espiritualidad, aunque eso es un tema que un concepto que ha sido muy controvertido por todos los Foucaultianos, que les parece fatal que hablase de eso en algún momento, pero yo creo que podemos, porque él en realidad está pensando en Hegel y en la fenomenología del espíritu y todo esto, ¿no? Entonces podríamos utilizar esa palabra, creo yo, sin asustarse mucho, ¿no? Porque creo yo que lo interesante es que se ha descartado, porque al hablar del cuidado de uno, entendiendo por ello o incluyendo en ello algo que no es solo el conocimiento racional, supondría que el individuo, vamos a decir, la relación entre el sujeto y la verdad, que sería conocer, ¿no? Por conocer entendemos la verdad, la aletheia, que dice en griego, ¿no? Digo esto porque no por todo hablar de lo griego, sino porque la aletheia en griego tiene la idea de que se traduciría por la verdad de una forma que no es algo estable y completo y terminado, sino que es una verdad de alguna forma variable, que podríamos entender como algo que no es fijo y acabado, ¿no? Entonces, por eso digo lo de la idea. Pero bueno, en la relación del sujeto con la verdad es lo que entenderíamos como el conocimiento. Pero lo que deja fuera sería qué debe el sujeto, digamos, podríamos decir, pagar. ¿Cuál sería el precio que debe pagar por acceder a la verdad, ¿no? Es decir, qué transformación debería producir el sujeto sobre sí mismo, qué trabajo debería hacer sobre sí mismo para poder estar en situación de acceder a esa verdad, a ese conocimiento, o ¿no? a poder establecer esa relación del sujeto con la verdad. Ese trabajo sobre sí es lo que él entiende que también es parte del cuidado, y es lo que precisamente se ha ido dejando fuera a través del proceso de la racionalidad.
porque el proceso de racionalidad nos ha llevado hasta el planteamiento cartesiano y más allá, en el que el conocimiento, la verdad, diríamos, es algo que está objetivable, algo, digamos a decir, definido, que está ahí, y como sujeto solo podemos acceder a ello, ¿no? Es cuestión de llegar hacia allí, es cuestión de planificar el camino, ¿no? Por medio de un aprendizaje racional, por medio del magisterio, de la escolarización en un sentido amplio, ¿no? Sin embargo, no cuenta con el trabajo de uno. Ese trabajo de uno lo dejan como fuera para un asunto del místico, de la asceta o de alguien que está dispuesto a dejar de comer por la meditación, en fin, por decirlo de una forma, ¿no? Pero ese trabajo sobre sí es lo que habríamos dejado. Y sin embargo, lo que dice es que lo lamentable es que haya sido así, porque es lamentable según Foucault porque precisamente el haberlo dejado fuera ha hecho que lo que ha respondido, lo que ha tendido a atender a esa necesidad humana a lo largo de tanto tiempo ha sido la monopolización por parte de pensamientos religiosos que se han encargado de esa parte. Y lo que hemos conseguido al dejar eso en manos de un pensamiento religioso u otro, ¿no? Sería precisamente la idea de la homogeneización de esa parte. Es decir, igual que el conocimiento racional se ha convertido en algo objetivo, ¿no? También se ha convertido en algo objetivo lo otro, de manera que el conocimiento es algo concreto, acabado, como decíamos, y tú puedes solo llegar o no llegar a él, pero ahí está, ¿no? De manera que en la medida en que se escolariza, aquello se convierte en algo homogeneizador, de manera que todo el mundo accede a un mismo conocimiento y puedes llegar más allá o más cerca o más lejos, pero en función de algo homogéneo, ¿no? Entonces lo mismo ocurriría precisamente con el trabajo sobre uno mismo, es decir, todo el concepto del alma, del trabajo del alto, es decir, lo que entenderíamos por un asunto religioso, también se ha convertido en algo colectivo, en algo homogeneizador, ¿no? Precisamente del cuidado de sí. Entonces lo que plantearíamos aquí, ya Foucault con la idea de la epimeleia, sería precisamente romper esa homogeneidad, ¿no? Y por lo que entonces, para no liarnos, diríamos que ya sabéis que él habla siempre, pues, le gusta el planteamiento del poder, porque en la medida en que uno puede, y ahora por eso hablamos a la otra idea de la parresía, ¿no? En la medida en que uno puede acceder hacia la verdad, el conocimiento del sujeto, ese acercamiento del sujeto hacia la verdad, esa búsqueda, diríamos, de la verdad en ese sentido más amplio que estábamos diciendo, implica la relación con las demás personas. Entonces, para Foucault, el cuidado de sí implica el cuidado de los otros, y no al revés. Es decir, no iría nunca en contra del cuidado de uno mismo, no excluiría el cuidado de los demás, o no crearía esa contradicción entre el cuidado de sí y el del otro, sino que más bien uno nos llevaría al otro, porque no podríamos cuidarnos a nosotros mismos si no cuidásemos a los demás, en la medida en que estamos en una comunidad. Entonces yo creo que eso es una idea interesante, ¿no? No sé si relacionarla con lo que hemos estado hablando hasta ahora, o lo que estaba planteando antes con lo de Kant, el derecho natural y todo esto, es, como veis, esto habría que hilar muy fino, pero yo creo que sí, ¿no? Nos serviría, pienso yo, como algo para que da que pensar. Digamos que sería un principio de poder ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, si queréis, eso lo podemos dejar así ahora, lo de la epimeleia, y pasamos a la parresía. Luego, si queréis, volvemos a ello de nuevo. Pero la parresía es también otro concepto griego que también nos plantea Foucault, y él incluso llega a decir que la parresía, en relación con la epimeleia, porque como veréis están muy relacionadas, es lo que ha constituido la base de todo el pensamiento occidental, ¿no? ¿Por qué? Porque parresía significaría el decir la verdad. Decir la verdad, lo que llama él, que me gusta mucho la palabra de la benedicción, ¿no? La benedicción, ¿no? Es decir la verdad. Entonces dice, bueno, hay otras maneras de decir la verdad, ¿no? Hay otras maneras de decir la verdad. Diríamos que él habla, pues, del profeta, por ejemplo, dice la verdad, pero bueno, es una verdad que no sale de él, sino que le viene dada, ¿no? Lo que hace es transmitirla, por lo tanto tiene una legitimidad que no parte de él, es decir, la autoridad, la autoridad que él tiene frente al que escucha,
¿no? Le da la legitimidad a la palabra del profeta porque no es su opinión, sino es algo que viene de más allá. Entonces, incluso está fuera de responsabilidad. Dice, yo digo esto porque yo transmito lo que me ha dicho la divinidad y si no os gusta, pues oye, luego me lavo las manos, ¿no? El sabio sería otro que dice la verdad, pero puede callársela. El sabio no está obligado a decirla, no tiene un compromiso, diríamos, ¿no? Puede decir una parte, puede decir lo que le conviene. No mentir, vamos a decir, ¿no? Porque también es veredicción, pero sin embargo no tiene una obligación. Luego está la veredicción del técnico, que sería la transmisión de un conocimiento concreto. Estaríamos en el caso, por ejemplo, de un profesor, ¿no? Pero ya es un conocimiento concreto que está en un contexto en el que hay una transmisión de autoridad. El profesor tiene la autoridad, ¿no? De lo que está diciendo a quien le está enseñando. Entonces el que escucha pone la autoridad y legitima al que está hablando porque está en situación de decir la verdad, con lo cual tampoco tiene ningún riesgo. Entonces el que sí tiene un riesgo es el parresiasta, que dice Foucault, ¿no? El individuo que dice la verdad, pero dice la verdad incluso a pesar de que eso le lleve a ruina, o sea, ¿no? De que eso pueda perjudicar. Entonces él pone el ejemplo de Sócrates precisamente, ¿no? Como es un hombre que en un momento determinado prefiere morir antes que no decir la verdad. Y no se trata de mentir, sino de podría callarse, pero ni siquiera. Que decir, el compromiso con decir la verdad va más allá, ¿no? Que en el caso del profeta, en el caso del sabio o en el caso del técnico, ¿no? Entonces es el hombre que, digamos, que se arriesga a decir la verdad, que pone su vida en riesgo al decirlo, ¿no? Pero establece una relación muy particular con el que la escucha. Es decir, no habría parresiasta si no hay el individuo que escucha. ¿Hasta qué punto el individuo que escucha le da legitimidad al que habla? Si pensamos, por ejemplo, en un caso claro, ¿no? Porque ahora podríamos pensar, a ver, se puede decir la verdad, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de la verdad, no estamos hablando de algo objetivo, sino de la de cada uno, lógicamente, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, pensar en un cura que está en el púlpito y dice cosas desagradables en un momento determinado, son todos unos pecadores y todos vayan al infierno. A la gente eso no le gusta escuchar eso, pero sin embargo lo asume porque entiende que no lo está diciendo porque a él se le parece, sino porque hay una autoridad, está investido de una autoridad que lo legitima para decir aquello, ¿no? Sin embargo, un particular cualquiera, uno que consideramos que es otra persona como los demás, no podemos asumir o admitir que se nos vaya a decir su verdad y nos una verdad que puede molestar, ¿no? Entonces, por eso hay una enumeración enorme de casos de parresiastas, por ejemplo, toda la tradición de los cínicos, que eran vagabundos porque los expulsaban de todas partes, ¿no? Es decir, la verdad del otro, sobre el otro. Es la verdad. Sí, bueno, de los dos, porque es lo que va a establecer la relación de poder entre el parresiasta y el que escucha, precisamente por la legitimidad, ¿no? La legitimidad que puede atribuirle el que escucha al que habla. ¿Me esperas un poco? No, el ejemplo de realmente del cura o de cualquiera, ¿no? Pero ahora es un concepto de la verdad que tiene que ver con predicar sobre el otro. Claro, pero lo interesante para nuestro tema, cuando vemos más lejos, es precisamente hasta que si para la parresía hablamos de, que es esa benedicción de la que hablamos, hasta qué punto es compatible con la democracia. Realmente es imposible el plan. No podemos fundamentar la democracia en la parresía, porque uno que digamos que se relacionaría más con lo opuesto a la parresía, que sería la retórica o la adulación. Es decir lo que el otro quiere escuchar, ¿no? Entonces, si basamos el asunto de la democracia en que, vamos a decir, ganarme la autoridad, la legitimidad del que escucha, si yo soy, en este caso, parresiasta, lo que me va a interesar, ¿no?, es que el otro esté contento con lo que le digo, precisamente porque mi puesto de votación va a depender de que me escucha. Entonces, la relación que se va a establecer entre ellos va a buscar la manera de que sea unidireccional.
Es decir, el que habla, aunque él escucha, nunca va a dejar que haya una ida y vuelta. Entonces, lo que plantea Foucault es que el poder siempre tiene, todas las relaciones humanas son relaciones de poder. Lo que no debe hacer precisamente es institucionalizarse, como planteaba Habermas. ¿Recordáis? Lo que volvemos a la idea de Habermas? El planteamiento de la socialdemocracia está basado precisamente en la racionalidad procedimental. Es decir, lo único que puede fundamentar la procedimentalidad de la racionalidad es la institución, el Estado, ¿no? Y justo el planteamiento de Foucault es lo contrario. Es decir, en el momento que institucionalizamos esa relación, estamos haciéndola unidireccional. Es decir, estamos anquilosando, estamos encorsetando, ¿no?, la idea del poder. Y el poder lo vamos a relacionar solo con la institución o con el Estado. Pero nunca va a ser una relación entre las personas bidireccional, ¿no? Entonces, volveríamos a la idea de Pimedeia a la idea de que el cuidado de sí, en un sentido amplio, ¿no?, necesita o tiene necesariamente pasa por el cuidado del otro. Pero respecto a eso podemos discutir un poco. Ahora ya. Cuando queráis, me callo y se... No. Sí, vamos. ¿Te parece que podamos... A ver, no hay algo muy... Se trata de la episteme, vale, pero realmente crees que se podría plantear un mundo en el que el cuidado de sí llevara al cuidado del otro. ¿Realmente piensas que esto es posible? Sí, entendemos... No racionalmente, sí, sino más pegados a la calle, más aquí, como estamos. O sea, eso supone que hay una bondad en el ser humano, ¿no te parece? No, yo no lo creo. No. Un poco mejor porque... Bueno, pero yo creo que me parece a mí. ¿Te parece a ti? Yo procuro no entrar en lo que a mí me parece, ¿no? Sino porque entiendo que el planteamiento que pretendo hacer no es una opinión particular, ¿no? Pero bueno, sí, siguiendo con lo que estábamos antes, vamos a intentar ver qué es lo que diría con el respecto, ¿no? Pero no lo sé, francamente. Yo creo que no. O sea, el planteamiento suyo es del etos como ética, vamos a decir, que el etos es el comportamiento. El comportamiento supone una elección, ¿no?, constantemente. Tú cuando te comportas, eliges ese comportamiento en el caso concreto, ¿no? Entonces lo entenderíamos por libertad. Sería, o sea, podríamos relacionar de esa manera el cuidado de uno como un etos que supone, o que podríamos pensar como ejercicio de la libertad, ¿no? En cuanto a que es la elección. Por ejemplo, satisfacer las pulsiones que cada uno tenga, esto entraría dentro del cuidado de uno. Me gusta esto, me gusta lo otro, comer, bailar, beber. Bueno, pero eso ya sí, entiendo lo que es decir. Porque ¿no? si no fuera lo pulsional, entonces eso es lo que quiero que me expliques. Ya, lo pulsional, ¿no? Es lo que te refieres. Bueno, ahí yo no lo sé, creo que habría que irse de fútbol y a ir a otro terreno, ¿no? Pero podemos... ¿Fútbol no tiene en cuenta esto? Sí, pero no sé en el contexto que estamos ahora mismo que plantearía. No sería eso. ¿Cómo? Que Foucault no va a hacer. Lo que yo recuerdo de estos seminarios de Foucault, en relación a lo que plantea Paloma, el inicio de uno de estos seminarios es para Alcíbiades, ¿no?, que van a mandar, ¿no?, lo que pregunta, pero más bien como que sería alguien que pueda hacer eso, guiarse por sus propias pulsiones, ¿no? O sea, más bien el planteamiento del cuidado de sí es introducir el cuidado de sí revelando eso. ¿Cómo vas a mandar, vosotros que vais a mandar, cómo es posible que... No? ¿Cómo vais a mandar con...? Hay un seminario de los últimos donde se retoma un seminario o un diálogo, ¿no?, de Platón, que es sobre el segundo Alcíbiades. Entonces se plantea la cuestión de cómo preparar a los que van a mandar en Grecia, ¿no? Entonces Foucault introduce el cuidado de sí ahí, ¿no?, de cómo se puede mandar si antes haber
se ha vuelto hacia sí mismo y hacia el cuidado de sí, es lo que yo recuerdo, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero eso estaría en oposición a alguien que manda guiado por sus pulsiones, por ejemplo, ¿no? Entonces el cuidado de sí no es otra cosa, no es eso. Tendría en cuenta la regulación pulsional, Sí. según Vamos, no la sé, moral. son lenguajes distintos, pero yo entiendo que sí, lo tiene en cuenta, ¿no? Y esa idea de cuidado de sí tiene que ver con la consigna, digo, esto es mucho más terrenal lo que digo, es del cuerpo de las consignas políticas que se suelen escuchar comúnmente. La idea de que el cimiento de la democracia es la educación, la idea de que para, digamos, promover la existencia de sujetos que jueguen bien dentro de la democracia es necesario educarlos. Tiene que ver con eso el cuidado de sí mismo. Con la educación, sí, yo diría que sí. Sí. Sí, yo creo que sí, hay una línea que también me parece interesante, que de lo que estábamos en este contexto que hablamos del liberalismo. Al final, cuando se plantea la idea de democracia, pues vamos a llamarlo una idea de democratización, ¿no? Vamos a decir que es un proceso democratizador en el que queremos que el demos, ¿no?, participe de alguna forma del poder, de la legislación, de la construcción del derecho, ¿no? Pero en realidad yo lo digo así como proceso, ¿no?, porque realmente nunca hemos llegado a que fuese la totalidad de los individuos. Nadie está dispuesto a defender la idea de que sea la totalidad de los individuos la que constituye ese demos, ¿no? Siempre va a haber exclusión. Nosotros estaríamos dispuestos a, ¿no?, los menores dices, la de mayores, bueno, pues de 3 años, ¿vale? O sea, siempre vas a poner un tope, ¿no?, en el que haya gente que esté excluida de esa toma de decisiones. Entonces, nunca es la totalidad. Pero claro, al no ser la totalidad, ¿dónde pones la barrera? Es decir, en un principio, cuando surge el primer pensamiento democratizador, que sería el liberalismo, precisamente, aunque ahora nos parece el liberalismo económico y tal, es como la cosa del capitalismo, la cosa está un poco que nos echa para atrás, pero sin embargo, ese es el principio de democratizador, ¿no?, en el que no es ese príncipe, sino que va a ser una asamblea no de cualesquiera, sino de algunos, ¿no?, algunos pocos, ¿no?, pero no son todos, nunca son todos. Entonces esos pocos lo que van a hacer es que hay un criterio de selección, con lo cual hay un pensamiento individual, porque son este y este sí y estos 3 no. ¿Por qué estos sí y esos no? Porque estos son unos individuos, ¿no?, que como individuos son seleccionados frente a esos que no. Entonces esos 2 individuos seleccionados están en cuanto a individuos, ¿no? Cuanto más tiendes a extender la idea de democratización, dices, bueno, pues en vez de 2 van a ser 4, pero estos 2 tampoco, ¿no? Entonces, conforme la vas Sería representativo, ¿no? Pero sí, de lo que entendíamos en la historia del siglo XIX, por ejemplo, por el planteamiento del liberalismo, frente al pensamiento monárquico, vamos a decir que lo considerábamos un avance democratizador, hasta que surge el planteamiento socialista, ¿no? Y entonces el liberalismo se queda corto. Entonces el liberalismo es conservador, ¿no? Lo que había sido un avance, vamos a decir, de progreso hacia la democracia, que en un momento determinado, cuando surge el planteamiento socialista, que quiere incluir a más gente, ¿no?, este se queda corto, y entonces el otro es el que verdaderamente consideramos progresista, ¿no? Pero ese proceso que iríamos así, lo que haría es ir enfrentando cada vez más la idea del individuo con la idea del grupo. El planteamiento socialista va precisamente por su origen alemán, la idea de lo colectivo por encima de lo individual, ¿no? El interés colectivo está por encima del interés de cada individuo. ¿Hasta qué punto eso verdaderamente es gestionable, ¿no? Entonces lo que plantearía Foucault es una vuelta de alguna forma al individuo, ¿no?, al cuidado de sí de uno. El gesto de la educación sí, pero la educación de la manera de que uno pudiese cuidarse a sí mismo, es decir, también en el asunto del alma, del asunto espiritual, no solo la educación como una forma de intervenir en lo funcional. Sí, claro. Ahora mismo se ve eso. el que lo personal. No, por supuesto, fusional solo hay que tener ojos para ver que estamos rodeados y todos los días y
son las nuestras y eso parece. Pero ahora mismo está el hecho de la violación de la chica se va a arreglar, sobre todo educando desde la más tierna infancia a la violación. La población tiene que ser educada y luego nada de ver la receta. Yo tengo una pregunta. ¿No? Que se va un poco. Sí que iría en ese sentido. Lo que para mí es difícil es este concepto de cuidado de lo mismo. Yo tengo unas discusiones con eso. La resonancia del Dasein que se oye en ese cuidado de sí, esa idea del ser que hay que buscar y luego que hay que cuidar, y que decía Heidegger en el Prado, ¿no? El ser en el Prado, el claro del bosque, ¿no? Esa búsqueda, esa especie de idealismo sobre la cuestión del ser, ¿no? Una cosa así que se tiene. Y luego algo que me ha sugerido escucharte, que como si en este mismo planteamiento de fútbol apareciera la idea de que la verdad está reñida con la democracia. O sea, que la verdad cae ahí, allá donde la democracia supone el ejercicio del poder, la mentira está servida. Entonces, como que habría una contradicción entre lo que serían las propuestas, los vínculos democráticos, con la posibilidad de la verdad, ¿no? Como que habría ahí una contradicción. La verdad sobre el otro y la verdad, porque en el cuidado de sí también parece implícita la idea de la verdad sobre uno mismo, ¿no? Que esto lo has dicho, ¿no? Entonces, claro, esto nos lleva a una situación compleja a nivel de que realmente si la democracia lleva aparejada la mentira, ¿cómo hacer con esto? No quiero decir, la democracia lleva para hay que ver a Trump, ¿no? Pero como miente por las redes sociales y como relata y tal, ¿no? Lo que estamos viendo también en el marco español, ¿no? Los relatos, ¿no? Que Además, por el tema del contrato, efectivamente, si hay un acuerdo, pues se acuerda esta verdad. Vamos a un acuerdo sobre que esto es la verdad. más bien así. Sí, de hecho lo que hablábamos en el primer planteamiento que he hecho, ¿no? O sea, la democracia nuestra tal como está organizada es el contrato. Yo no digo que la verdad sea, o sea, que la mentira esté asociada a la democracia. Yo no he dicho tanto. No, lo que quiero decir es que porque así la democracia porque con poder y poder con... Lo de la parresía que estaba hablando, tampoco creo que se pueda, o sea, no es, ya he dicho al principio que no pretendía buscar o plantear una solución de nada, solo abrir caminos de reflexión. Pero igual ese es el camino, hacer valer una democracia con verdad. Igual que la verdadera subversión de los tiempos actuales puede ser, pero no la verdad una verdad que tiene que ver con el vínculo, la verdad de cómo hacer con el vínculo social, ¿no? Que no sea, igual ese sería el camino para pero yo creo que ese tipo de verdad, la verdad social es mutable. Es mutable porque la sociedad misma es cambiante, constantemente es cambiante. Entonces no hay una verdad que podamos fijarla en un momento determinado para siempre. Es una verdad mutable constantemente. Eso en principio, creo. Por otra parte, hablar de democracia solamente en términos políticos me parece que es empobrecer lo que es la democracia, empobrecer lo que es la convivencia. Porque en definitiva, dentro de la democracia, lo que hay es la convivencia. Y para que esa convivencia exista, yo sí que encajo ahí al menos los conceptos que estás mencionando, los encajo ahí, pero no en términos de contrato, sino en términos de una participación voluntaria en ese juego convivencial, que es entonces donde yo tengo que medir y regular mis pulsiones para poder convivir contigo. Claro. Entonces, no es que nadie, el colectivo, o esa democracia, o esa verdad que momentáneamente situamos ahí, me esté limitando mi libertad. Sencillamente, soy yo quien tiene que limitarse su libertad en la medida en que la convivencia me lo
mande, ¿no? Es así. Yo creo que hay tendría que incluirse ahí un término de relatividad. Me ha sorprendido un poco en la exposición el permanente dualismo que tenemos en nuestra mentalidad occidental. O blanco-negro, ¿verdad? Mentira, no. O sea, creo que no. Creo que tenemos que introducir un elemento de relatividad. Lo que no sé cómo, tampoco. Me falta nada. Pero me parece que sí que hay que meterlo, porque es que si tomamos posturas absolutas, llegamos a trincheras absolutas. Pero si tomamos posturas relativas, es cuando me parece que puede avanzar la misma democracia, ¿no? que estamos hablando, y cuando yo puedo avanzar como persona dentro de la democracia, creo, no sé. Pongo un poco en breve, no el planteamiento ni los conceptos, sino esa dualidad, ¿no? que hay en lo que yo he contado, pues la dualidad. Sí, bueno, al marcar la postura de Habermas, de Foucault, etc. O sea, es uno u otro, ¿no? Bueno. También, no lo sé, por ejemplo, hablar de la democracia generada por el liberalismo, pues tampoco es tan cierto, ¿no? O sea, hay muchos momentos, en muchas historias dentro de muchas civilizaciones, hay momentos democráticos, no son tampoco tan absolutos como no es absoluta la democracia actual, ¿no? Pero creo que son rasgos que están ahí, y creo que son rasgos válidos todos, ¿no? Pero yo creo que esto último sí, no pretendía plantearlo así, que no vamos mi intención. No, yo lo he percibido así. Pues me he explicado mal, pero no era esa habilidad, porque legalidad, legitimidad. Lo que estaba diciendo, lo que he dicho, lo que sabe de la liberalismo y del socialismo, lo que yo quería llegar era a ese tercer punto que sería el libertarismo. Un hilo muy fino entre lo liberal y lo libertario, pero que para mí es fundamental. Entonces iríamos con la idea de precisamente, aunque pueda resultar un poco dualista otra vez, pero o vamos de lentos a la polis o vamos al revés. Es decir, tú puedes cargar el centro de interés en el individuo y su ética, como se decía así, lejos del individuo, y de ahí llevarlo hacia la relación con los demás. Y entonces eso es lo que entenderíamos por política, ¿no? O plantearlo al revés, partir del planteamiento político y de ahí desprenderíamos o buscaríamos elementos de cada individuo que pertenece a ese colectivo. Entonces yo creo que no, son dos maneras distintas de enfocar la situación. Eso es lo que yo me parece que entonces el planteamiento de porque es curioso, por ejemplo, el texto ese que tiene, a lo mejor conocéis, de Foucault con su conversación con los maoístas, ¿no? Es muy interesante, porque claro, desde la perspectiva comunista ortodoxa, a Foucault siempre lo han considerado un liberal, prácticamente un tipo conservador, ¿no? Sin embargo, desde otra perspectiva es un libertario y lo han considerado prácticamente, bueno, es un anarquista, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sabes? ¿Cómo se le puede? Claro, porque depende de cómo interpretemos esa vuelta, por decir así, vuelta entre comillas, esa vuelta a una mirada hacia el individuo, ¿no? Que no sea partiendo del grupo. Porque sí, eso es lo que quiero decir con lo de la política. Entonces, o bien vamos de la ética a la política o de la política a la ética, o hasta qué punto hay que contemplarlas a la vez. Y eso creo que es lo que tiene el planteamiento libertario, si podemos decir así, el planteamiento de Foucault, es justo no tener esa dualidad, sino pensar que ambas son la misma, ¿no? Y que podemos verla de un lado o desde el otro, pero que están completamente implicadas, ¿no? Que no son separables. Y por eso es lo de la bidireccionalidad, ¿no? Que decíamos. O sea, para él las relaciones de poder, los juegos de poder que dice, ¿no? Los juegos precisamente como reglas, ¿no? Del poder, lo que interesa, lo positivo, lo favorable, vamos a decir, que él plantea sería que fuese algo siempre que fluye en ambos sentidos, ¿no? Que no se institucionalice en el sentido de que no se anquilose en un solo sentido, ¿no? Eso es porque entonces cuando se lleva al abuso del poder, etc. Pero mira, los psicoanalistas empiezan sus
movimientos sociales con las regulaciones, por ejemplo, desde Europa y desde los diferentes gobiernos, de todo, o sea, de qué prácticas, o sea, el derecho a la salud se convierte en una regulación, el ciudadano puede optar a estas prácticas sí, pero otras no. El ciudadano puede, quiero decir, con todo lo que sería una regulación, la entrada de lo administrativo en la particularidad subjetiva, en la decisión individual. O sea, yo quiero que a mí me atienda un curandero y, bueno, no sé si el Estado tiene que regular eso o no, puede pagarlo o no pagarlo, ¿no? Pero ha ido entrando administrativamente, respondiendo realmente a la presión de los lobbies y una serie de cosas así. Entonces, desde una aparente defensa de los derechos de los ciudadanos, encontramos donde los ciudadanos no están defendidos, sino que se les está regulando cualquier tipo de decisión individual, de opción individual, ¿no? Luego está toda esta cuestión del Big Data y de los modelos de Google, donde realmente los gustos, placeres, intereses, no sé qué, van a construir lo que va a ser la oferta en el mundo mundial. El mundo va a ser aquello de la media que han sacado de los perfiles particulares. Luego el otro día me sorprendió mucho esta cuestión de un programa en la televisión donde hablan de cuánto le cuesta a alguien una enfermedad en Estados Unidos, $100.000. ¿Okay? Y entonces parece que la Gran América no está compuesta por americanos, quiero decir, aparece Middle América, pero los cuerpos de los americanos están realmente tirados a la basura, ¿no? Los que se lo pueden pagar sí, pero los que no se lo pueden pagar no. Entonces es un mundo donde las relaciones humanas, los modelos sociales, la idea del Estado cuidador ha caído, y donde realmente los atentados contra la democracia vienen desde la propia democracia. La democracia tiene partiendo de la base de que no se puede legislar la gran diversidad, o bueno, se puede, o sea, es lo que se intenta, café para todos, pero normalmente la propia democracia habla de diversidad, de diferencia, se descompleja, ¿no? Entonces yo creo que eso sería la contradicción donde nos estamos encontrando ahora a nivel por el sistema político, o Cataluña y España, ¿no? Por ejemplo, nos están planteando esta lucha entre dos legitimidades, la legitimidad del Estado de aplicar el 155 del derecho, la legitimidad que dicen los nacionalistas catalanes de su deseo de soberanía y de autogobierno. Eso es un conflicto que no tiene solución, está servido, quiero decir, ahí no hay, si la pelea es entre dos legitimidades, ¿no? La manera. Entonces, ¿cómo pensar esto, ¿no? Como no deja de ser, por eso digo yo, para mí es un balbuceo, porque realmente los ciudadanos pues, tenemos nuestros cuerpos, nuestras pulsiones, nuestros deseos, hay no sé cuántos. Ahora, por ejemplo, esta mañana he escuchado el PSOE ha presentado una ley del Parlamento Español donde se pide que los niños antes de los 16 años tengan derecho a cambiar su género, tanto nominalmente como incluso el derecho de acceder antes de los 16 años a un cambio, a ser transgénero, ¿no? Entonces esto también se intenta regular. Es un mundo. Sí, bueno, sí. Sí, pero es un mundo realmente. Habló de Sally, que Pellegrini decía, se ha pasado del Estado de Derecho al Estado del tengo derecho. Es esta fórmula, ¿no? Entonces, este tengo derecho es el tengo derecho individual de cada uno que se intenta inscribir ahí en lo que sería la lógica de los tiempos, ¿no? Entonces, realmente estos sistemas, ¿cómo entender esto? Es un poco, bueno, Si me permitís una pregunta, antes
mencionabas el 15M, me parece que fue una manifestación de una gran frustración social. ¿Cómo puede existir una legitimidad, en definitiva, dentro de una democracia, con un cauce, una manifestación de frustración tan fuerte en una sociedad? Y cómo eso, además, permanece, cómo esa legitimidad permanece. No lo entiendo. Ya, bueno, pero ese es el punto de partida de esto que estamos, ya. de lo que estamos aquí, por eso. No sé, hay una cosa. ¿Por qué la frustración? ¿Perdón? ¿Por qué tomarlo solo desde la frustración? Bueno, no se me ocurre eso. ¿Se te ocurre? Para opinar. No solo. Sí, más bien es una... No solo. Fue un momento de tomar la palabra a gente que no le había interesado para nada, ni manifestarse, ni hacer política, ni nada de nada. Entonces, bueno, eso fue eso. O sea, fueron iniciativas de gente en la calle, en las tiendas de campaña, en la Plaza del Pilar, que luego eso, lógicamente, ¿no? Hubo quien dijo, bueno, vamos a organizarnos, vamos a organizarnos y sacar de aquí algo, bueno, porque al cabo de un mes la gente también estaba cansada de estar allí. Pero no empezó como frustración, estaban muy entusiasmados, ¿verdad? Sí, el proceso sí, claro. Claro, porque era la primera vez. El proceso no fue de frustración. A ver, fueron una serie de decisiones políticas honestas y un tiempo en el que, bueno, a Zapatero se le podía dar varias tortas. Todo el mundo quería que se le diera torta a Zapatero y entonces... Pero yo creo que el movimiento partió de una verdadera empuje ilusionante. Nunca estos jóvenes, los que estaban allí, habían hecho esto. ¿No? Como la creación de un sujeto político. Sí, pero fue en el proceso ese de cuando se juntaron en las plazas, fue cuando se descubrieron como sujeto político. Claro. Antes no, antes Todos yo insistir lo que había hilos de frustración y los grupos de frustración. Yo creo que la conexión entre las dos, la conexión entre las dos ideas es que al haber un gobierno socialista que teóricamente, o digamos, frente al imaginario popular debería representar los intereses de esas personas que luego formaron ese movimiento, digamos, mayormente, más allá de que no tuvieran afiliación formal, es un proceso interesante porque se crea un nuevo sujeto político que se opone a algo que luego desconoce que en este momento le está gritando a la cara que no es legítimo. Eso quizás no habría sucedido en un periodo gobernado por la derecha, de alguna manera. Es cierto que que nace de la frustración, pero a la vez se transforma en un acto, que es lo contrario a la frustración. Y una participación en asambleas que no habían conocido, porque era gente muy joven. Lo curioso que después ha sido gente, hemos sido gente mayor, quienes hemos seguido con el tema, y la gente joven sigue por ahí. Haciendo de jóvenes. Pero sí que es, no lo sé, dentro del planteamiento que estáis llevando, ¿no? Yo cuando recibí la invitación de Nieves y me metí en la página web vuestra, pues yo decía, ¿cómo puñetas se puede relacionar en definitiva la legalidad, la legitimidad con todo el proceso, con todos los conceptos que hay dentro de psicoanálisis y demás, ¿no? Que conozco dos, pero nada más, no por los pero claro, por eso he venido fundamentalmente. Estaba con curiosidad de ver cómo se ligaba una cosa con la otra. Hay un concepto que ha dicho Teresa al principio, que es muy simple, pero para nosotros tiene mucho contenido y es una herramienta muy útil. Y es que el concepto de democracia para nosotros es un concepto de no todo. Si eso verdaderamente... Bueno, la gente decía que todos estamos siempre pensando en el todo, que todos somos todistas y estamos siempre en eso.
pero que se supone que el análisis sirve para cambiar un poco y acercarse algo a esta idea de no todo. No todo en democracia sería que efectivamente no se trata solo de que yo, como estoy sentada en esta silla y no me puedo sentar en esa, llego a un acuerdo contigo y no te levanto porque después de todo solo tengo un cuerpo. No. Sería que efectivamente llegamos a una convicción de que ni tú eres un todo completo, ni yo tampoco, y el que me representa tampoco. Y que nadie se cree la función que representa, creerla en el sentido de creerla como propia, sino como función. Entonces eso nos aproximaría a una democracia, bueno, de otra manera. No solo, claro, porque no solo es yo estoy aquí 4 años, hago todo lo que puedo y luego me corto 4 pitos porque me voy, sino que es una función que represento. Para nosotros desde el psicoanálisis está verdaderamente bien conceptualizado, tiene unos fundamentos importantes y es una herramienta, como digo, muy útil. Porque no es solo el método del saber, es el método del goce, tampoco creo que tú seas tan diferente de otro cualquiera. Yo pueda conseguirlo todo y gozar intensamente, infinitamente, o sea, que concierne a todos los ámbitos. Que a Freud había llamado a su castración, o sea, tampoco es un invento, pero poderlo utilizar de otra manera sí que permite estar en las instituciones también de otra manera, o intentarlo al menos. Yo vengo con una idea de democracia que a lo mejor es muy operativa, pero bueno, en la democracia, como nos decía Alberto, es un proceso, en definitiva, tampoco es una... Entonces, hay autores por ahí que dan 3 criterios para que haya proceso democrático realmente. Uno, que haya participación real en todos los aspectos de la vida, no solamente en el político. Otro, que haya debate sobre los temas que nos conciernen. Y el tercero es que haya decisión sobre la colectividad sobre esos temas que se debaten. Pero para que haya esas tres patitas que tiene que tener el proceso democrático, significa efectivamente que nos tenemos que comportar, por ponerlo en estos términos, con una democracia directa, no con una democracia representativa. O sea, el comportamiento representativo a lo mejor tiene que modificarse como tú estás apuntando, claro, o tener en cuenta estás apuntando, pero a lo mejor la democracia representativa se modificaría en la misma medida y a la misma proporción que la ciudadanía tuviésemos debates y decisiones sobre aquellas cosas que nos conciernen más directamente. Que no le falta un paso final. Del poder del pueblo. No, ostras, si nos quedamos en la decisión y asumir las consecuencias de la decisión, claro, es un paso importante. Vale, porque es que sí, hay un concepto debate de decisión y que se tocan, pero me lo habéis recordado de todas maneras, es un concepto de responsabilidad social que está tomado, por ejemplo, por muchas corrientes de pensamiento en Latinoamérica. Políticamente se ha tomado eso, pero también en términos económicos. Se habla de una responsabilidad social porque de esa manera, al ser responsables, comúnmente responsables de nuestra sociedad, económicamente hablando, estamos ejerciendo una democracia económica también. Porque estamos no solamente cuidando de mis propios intereses, sino cuidando de los intereses del colectivo. O sea, eso, bueno, son incluso hay realidades, ¿no?, que están por ahí, claro, pero realizar eso pues es súper difícil. Aquí en España hacer todo ese proceso que se está intentando hacer, pues es súper difícil realmente. me parece que es pero sí es difícil también aceptar las decisiones democráticas que nunca son de todos. Sí. Por ejemplo, Claro. asumirlas. Claro, pero también la idea de la mayoría supone un problema de legitimidad, porque también el
de ser un acuerdo, ¿no? Porque tenemos que decidir si vamos a hacer lo que diga la mayoría o por qué la mayoría ¿qué legitimidad tiene la mayoría? Si nos ponemos de acuerdo mayoritariamente la tendrá, ¿no? Pero no deja de ser un acuerdo de todos también. Porque a mí lo que me parece más curioso, me llama la atención siempre los esos que decía antes de que se deslizan, que todos en cierto modo tenemos siempre ideas que son del derecho natural, que vienen de lejos. Y lo que he terminado antes de decir, pero quería terminar de decir con la parresía, que no es que sea, solo he planteado la parte positiva del decir la verdad, pero claro, eso también tiene un riesgo grande. Es decir, es hasta qué punto una persona que se empeña, caiga quien caiga, aunque sea él, en llevar la verdad adelante, en un momento determinado es peligrosísimo. O sea, no es un modelo, vamos a decir, sí, porque pensando en Sócrates es un héroe, pero en un momento determinado es un terrorista. Claro, es lo que hay que decir, claro, hay que tener cuidado con la gente que está empeñada en llevar su verdad adelante. Terrorista no, hay que tener cuidado. ¿Por qué terrorista? Bueno, porque muchas veces es lo mismo. El mártir, no estoy de acuerdo. O puede ser un fanático, ¿no? claro, a eso voy, sí. Mártir sí, uno que está dispuesto a todo, por algo, va, suicidio y sí. ¿Y eso cómo lo llamas? Mártir. Mártir. Que no tiene por qué ser religioso. No. Que va, la mayor parte han sido comunistas. No, bueno, pero sí. Y a mí me ha interesado esto que decías me ha interesado esto que decías hace un rato sobre la idea de que la cultura occidental está basada sobre la relación con la verdad y los distintos roles que se toman frente a la verdad o las distintas posturas, personajes que se configuran alrededor de esa idea. Y de hecho me llama la atención que, siendo un debate que al final ronda sobre la implementación política de estos conceptos, no se haya mencionado el rol de los medios en los últimos... o sea, con el determinante tecnológico de los medios de difusión cada vez más potentes, cada vez más en manos más concentradas, generan relatos que están cada vez concentrados, y al final hablamos de la democracia, o digamos de la sociedad como el sujeto de la democracia, pero en el fondo, digamos, cada vez más hay sujetos que dialogan casi de igual a igual con la sociedad completamente, hablando de sujetos de personas o de grupos reducidos de personas que son este poder real que se instituye en los medios de difusión, con la capacidad cada vez más refinada, casi tecnocrática, de generar discursos efectivos, lo que decía de Big Data y todo eso. O sea, el debate de la sociedad como sujeto de la democracia, como la de la ilustración, está, digamos, no perimido, pero digamos desactualizado, porque hay un determinante real que hace que la sociedad, cuando quiere imponer su decisión de gobernarse de determinada manera, está en diálogo con otros poderes reales que ha permitido en las últimas décadas que surgiera. Y esto es parte de lo que en Argentina, que es de donde yo vengo, obviamente, digo por el acento, es un tema que hemos vivido muy duramente en los últimos años. Como hay en Brasil con el Globo, y como hay en México con el grupo Televisa, hay un grupo muy importante que es el grupo Clarín, que ha terminado siendo el enemigo real del último gobierno, del último proceso de gobierno, digamos, de base popular, que más allá de ciertos errores, ha mostrado claramente ese dilema real, digamos, ese dilema en lo concreto, en lo político, ¿no? Y en España es una cosa que está sucediendo cada vez más, los medios son cada vez más medios de propaganda y prácticamente no está sobre la mesa. De hecho, la fuerza que uno hoy ve como algo nuevo, que son estas nuevas mareas que hay, ¿no? Podemos y todos estos grupos que están alrededor, se animan a hablar del tema, pero tampoco pueden hablar de eso porque se han apoyado sobre estas estructuras para poder surgir de una manera muy inteligente, pero también su relación discursiva con el tema de los medios les hace pensar también esta relación con la verdad. O sea, esta gente por momentos dice verdades con puño, digamos, pero se tiene que manejar de una manera muy cuidadosa respecto a la herramienta del medio de difusión. Tiene esta cosa más democratizante que son las redes sociales, por decirlo de alguna manera, pero en realidad sigue teniendo un pie muy fuerte, o creo que apostando, no sé si es normal,
a tener una relación funcional con los medios que están concentrados. Entonces, al final el debate, digo, sobre la construcción de la democracia hoy en día tiene que estar constantemente incluyendo esa realidad. Sí, yo también estoy. Twitter, están mensajes de odio, pero es lo que decíamos. Los medios están los medios oficiales y luego están los paraoficiales, ¿no? Y ahí es donde sí que está la verdadera cara de la cosa, ¿no? Te amenazo, te mato, te insulto, lo que fuese ahora el malestar de la cultura, ¿no? El otro, que puedes amenazar, matar, abusar, tal, esta pulsión agresiva que está también implícita en el ser humano. Entonces tenemos estos dos niveles, ¿no? Lo que sería lo pulsional agresivo, que esto está en Twitter y en algunos medios de éticos están que ahora le llaman zasca a cualquier cosa, ¿no? Pero son cosas muy fuertes, y luego pues todo lo que sería este discurso civilizador que se basa en, bueno, no sé si la verdad o la mentira, los lacanianos decimos el semblante. Las palabras no pillan totalmente la verdad, entonces son semblantes, ¿no? Entonces es un uso del semblante. Claro, pero la canalla en el seminario de ética habla de la posición del canalla, ¿no? Y la posición del canalla es la posición del que miente a sabiendas que miente, Y entonces quizá esta es la cuestión. Si no estaríamos en unos tiempos, los que tenían que representar el vínculo social, nuestros personajes, son verdaderos canallas, ¿no? Son gente que miente a sabiendas que miente, ¿no? Pero estos días, cuando pensaba en esto, me venía mucho a la cabeza una obra de Jean Genet, de teatro, que se llama El Balcón. Escritor de teatro francés que fue homosexual, que estuvo muchísimos años en la cárcel porque había sido un delincuente y tal. Entonces en esta obra hay una revolución, y entonces destruye el pueblo, sale en armas y mata a todas las instituciones, ¿no? Pero los personajes de la obra están en un burdel y cada uno está representando sus fantasías, ¿no? Entonces está el que va vestido de militar, el que está vestido de obispo, el que está vestido de tal, ¿no? Y hay un momento determinado en la obra donde tardía una calle que los personajes del burdel salen al balcón vestidos con las ropas de sus fantasías sexuales, ¿no? Entonces la revolución se aplaca con estos representantes es una obra interesante porque hay esta cuestión de los semblantes, ¿no? Pero que realmente es lo que en un momento determinado parece que precisa para regular algo de lo que sería el desorden social, ¿no? O se precisó hasta el siglo XX. La cuestión es que podríamos pensar para este siglo que es totalmente diferente, es distinto, ¿no? Sí, tal vez una diferencia, tú decías recién, está los mentirosos, que digamos, fácil es un poco soso, digamos, identificarlos, odiarlos, despreciarlos, desmenuzarlos. El problema no son tanto los mentirosos, sino este fenómeno que está tan vulgarizado ahora, que se llama posverdad, que todavía está por entender, pero lo más complejo es que la gente está dispuesta a creer conscientemente, no creer, sino convivir conscientemente con la mentira y elegir el relato que más le guste, y vivir la democracia de esa manera, o sea, elegir festejar los tweets de Trump. Pero no puede ser la posición del sujeto que se sitúa en el discurso, en el lenguaje de esa manera, es una posición canalla. Que lo social estemos dispuestos a admitir que esto atraviese la barra y se convierta en algo general y admitido éticamente, porque la cuestión de la ética, pues igual esto es el fruto de los tiempos, ¿no? Claro, o sea, digo, el canalla no es solamente el que miente, sino el que conscientemente está dispuesto a consumir esa mentira y embanderarse de esa mentira. Habrá que terminar, ¿ok? Sí. ¿Vale? Bueno, muchas gracias.